¿Nos puedes contar sobre la participación de Sordo en el proyecto de Bogotá? Uh-huh. Bueno, el proyecto de Bogotá 92 llegó en el 2017, en junio del 2017. El proyecto era un concurso, bueno, fue un concurso en ese momento. Y bueno, como arrancó fue que el cliente, Nicolás Manrique, tanto papá como hijo, vinieron a México a buscar arquitectos, como a ver las obras de los arquitectos mexicanos importantes. Visitaron bastantes oficinas, de lo que me acuerdo cuando lo platicamos, creo que 8 oficinas, 6 oficinas, y les interesó mucho los proyectos de la oficina, ¿no? En Sordo Magdaleno les llamó mucho la atención. Obviamente ya los conocían, ya sabían de nosotros de manera puntual, no tanto. Y bueno, buscan justamente a Rosalba en ese momento y le piden una visita al edificio de Nimbus, el de Rubén Darío, el edificio de departamentos que ya está terminado, que estuvimos haciendo aquí en la oficina. Entonces van Nicolás, papá e hijo, visitan el edificio y les fascina, la verdad es que les encanta y dicen, queremos hacer algo así en Colombia. Creo que la verdad eso fue interesante y creo que es algo que en el proyecto ya al final se logra, la visión que nosotros tenemos como arquitectura y con lo que Nicolás, papá e hijo buscaban, ¿no? Como cambiar un poquito el statement de la arquitectura que se viene haciendo en Bogotá. En Bogotá la verdad es que la arquitectura es bastante amena, es una ciudad muy interesante como en temas de clima, la temperatura, la luz, es una ciudad que tiene como muchas cualidades para hacer arquitectura. Sin embargo, pues ya está como muy viciado la arquitectura que se propone, ¿no? El uso del tabique, las proporciones, como los balcones, o sea, de repente tiende a ser un poquito ruidosa la arquitectura, ¿no? No es tan limpia como nos gusta a nosotros aquí en la oficina. Entonces, creo que eso les llamó mucho la atención, ¿no? A Nicolás. Después de eso nos invitan, bueno, regresan a Colombia, nos invitan al concurso. El edificio está ubicado en la carrera 92 con la calle 10ª. Y bueno, nos invitan, de entrada nos encantó la verdad el terreno, no conocimos el terreno hasta después, ya que fuimos a presentar el proyecto, fuimos a Bogotá, Fernando y yo, y la verdad es que nos encantó, un proyecto en esquina, muy interesante, muy arbolado, en una zona residencial de muy buen nivel, que es donde Nicolás Manrique normalmente desarrolla, ¿no? Que es, nosotros lo llamamos un estilo Polanco por el tipo de edificios que se hace, el tipo de clientes y por el costo por metro cuadrado vendible que se hace en esa zona, la verdad es que es bastante bueno. Y eso también nos llamó la atención bastante a la oficina, que el ticket de departamento que se vende, la verdad es que no es nada despreciable. Hay un mercado muy interesante en Colombia y eso la verdad es que nos gustó bastante. O sea, eso nos gustó a la oficina, el poder como generar conversación con Nicolás Manrique para obviamente futuros proyectos, ¿no? Eso creo que era interesante. Y bueno, también ya ahí, bueno, empezamos con el concurso, si mal no recuerdo nos dieron como un mes, esto fue en el mes de julio, fue cuando estuvimos trabajando, y por ahí como que estuvimos en un ir y venir en cuanto al proyecto, en cuanto a qué proponíamos, ¿no? Si nos íbamos con algo súper contrastado o con algo propositivo, pero con una cierta geometría más regular, ¿no? Y la verdad es que al final de todo decidimos presentar dos propuestas. Creo que eso fue interesante. Por un lado, las propuestas iban en dos caminos formales, por así decirlo, era una curva del otro recto, pero al final los dos buscaban lo mismo, que son como tres elementos que yo ahorita me gustaría nombrar, que para nosotros siempre fue importante y en el proyecto ya final que estamos trabajando, se está logrando. Entonces decidimos presentar estas dos propuestas, le llamamos la curva, ¿no? Y como la propuesta ortogonal. Entonces hicimos dos maquetas, hicimos los books, hicimos la presentación, nos pedían planos 45 por 60, entonces hicimos planos de todos los pisos, sótanos, planta baja, cortes, fachadas, e hicimos de los dos proyectos. Entonces eso la verdad fue pues sí, fue un esfuerzo del equipo, ¿no? De todos nosotros, igual con Per y con Javi, con el Arqui, ¿no? De poder, pues sí, llegar a un nivel top en las dos propuestas, creo que sí fue bastante audaz. Y lo logramos, y creo que
eso fue algo que le llamó mucho la atención al cliente, ¿no? Algo que sin conocer el sitio logramos palpar muchas cosas, entender muchas cosas del sitio. Creo que la investigación que hicimos y que creemos que es muy importante, la investigación del sitio, siempre debe ser un eje rector, nos llevó a ese resultado formal en las dos partes, ¿no? Entonces, cuando llegamos con 2 maquetas, llegamos con los 2 books, llegamos con todo el set de planos, dijeron, wow, o sea, sí se impresionaron la calidad de trabajo y eso nos hizo ser un proyecto ganador, ¿no? Al final, después de esto, del concurso, que esto, como les mencionaba, bueno, fue el 17 de julio de 2017, fue cuando se presenta. Después de esto nos dan el fallo a los, ¿qué será? A los 10 días nos avisan que ganamos el proyecto. Y la verdad es que, bueno, es algo como una gran noticia que queremos como aplaudirla y a todo el equipo y la verdad es que es el primer proyecto en Latinoamérica que ya se está construyendo. Entonces creo que de empezar con un concurso que pues, sí, a veces los concursos pues, siempre tienen este tema de ganar y perder y estás muy break-even, ¿no? Al final, de haber logrado ganar, creo que ha sido un gran logro para la oficina y creo que debe de ser como comunicado de esa forma. Entonces, el concurso, bueno, se gana, de ahí entramos en un replanteamiento con el cliente, empezamos como a tener una conversación de cuál es la propuesta que más les gusta, hay como todo un análisis por parte de tanto de Nicolás papá como Nicolás hijo, y hay como una crítica fuerte, ¿no? Me acuerdo porque el Nicolás hijo estaba como más inclinado a una propuesta y el papá a otra, y al final como que empezamos a ver pros y contras. Obviamente eran propuestas muy conceptuales, pero entre esas propuestas conceptuales habían elementos importantes, ¿no? Que es los que siempre quisimos enfatizar, que eran los 3 que mencionaba. Siempre quisimos hacer una fachada que llegara de piso hasta el nivel más alto, o sea, me refiero que fueran elementos verticales que se aterrizan en el terreno, porque normalmente en la arquitectura bogotana no pasa, son como balcones y son elementos que van generando la arquitectura y no es una arquitectura limpia, ¿no? Entonces, esa fue una de las como premisas que en los 2 concursos que presentamos estaban comunicadas formalmente de otra manera, pero buscábamos ese primer objetivo. En el final igual se logró. Otro de los temas que creo que era importante es tener una repetición de elementos. Eso también siempre fue súper importante, una especie de retícula, lo pudiéramos llamar, para también darle cierto orden y que fuera un edificio mucho más atemporal, ¿no? Dentro del contexto. Y algo que también para nosotros fue importante, el tema de la interacción entre el interior y el exterior. Ahí hubo un punto donde nosotros estábamos como muy en pro de los espacios abiertos, las terrazas, la extensión del espacio interior con el exterior. Y por ese lado sí hubo como mucho feedback por parte del cliente y nos decían, es que en Bogotá el clima es bastante frío, algo que nosotros pues, no conocíamos, ¿no? El clima es muy parecido aquí a la Ciudad de México, muy similar, llueve bastante, pero es todavía un poco más frío. Y como tienes la sierra, ¿no? Que va de sur a norte, y justo el terreno está muy pegado a esa sierra, los amaneceres son muy tardíos. Entonces normalmente el sol pues, es tardío, entonces no son tan calientes los espacios. Hay todo un tema, ¿no? que hubo un feedback, una retroalimentación por parte del cliente, de decirnos aguas con el tema del espacio como exterior, con las terrazas, las podemos tener pero de una manera más controlada. Entonces ese fue como el tercer elemento importante que quisimos siempre enfatizar, que se logra muy bien. Traemos siempre fachadas de piso a techo, que creo que eso lo buscábamos mucho, y también el cliente. Algo que en el concurso también nos llamó mucho la atención y nos encantó cuando fuimos a la visita en Colombia, que fuimos Fernando y yo, es cómo construían ellos y cómo diseñaban, algo muy diferente a lo que hacemos en México. Los baños, literal, los ponen ventanas de piso a techo y no hay tema, o sea, es súper permeable la parte como de los espacios íntimos, no hay como este tema de esconderte, al revés, es como muy abierto, y eso se nos hizo muy interesante. Los espacios de servicio muy dignos, o sea, la verdad es que sí nos vino a repensar un poco. Digo, muchos de los proyectos a veces no se logran los mejores espacios, en ciertos puntos hay que sacrificar ciertas cosas, pero sí siempre fue algo que el cliente nos enfatizó muchísimo, ¿no? Entonces creo que eso fue interesante.
Y igual como agregar algo que siempre tanto el cliente como nosotros nos gustó, era pensar en usar tabique. La verdad es que para nosotros como oficina eso nos motivaba mucho, al arquitecto Fernando siempre le motivó mucho el uso del tabique, pero queremos usar el tabique de otra forma, en otro formato, en otro color. Entonces justamente en las propuestas, traemos ahí de repente ciertas ideas, contrastamos un poquito porque el cliente también decía, igual y no hay que usar tabique, usamos otro material. Entonces en las propuestas conceptuales que se hicieron, traemos otros materiales, pero al final como que logramos ya en el producto final que estamos diseñando, ya traer tabique. Entonces eso creo que también ha sido muy interesante, ¿no? Para la oficina. Y pues eso, ¿no? Ahorita estamos ya construyendo, estamos ya en el sótano, que es el -3, en el que estamos ya avanzando, y la verdad es que nos entusiasma muchísimo el proyecto y obviamente poder participar, ¿no? Con NM de aquí a futuro.